Hola, hola, mucho gusto en saludar para todos y todas quienes estén escuchando este video. En esta oportunidad les voy a presentar brevemente una síntesis del texto titulado Efectos del Cyberprogram 2.0 en factores del desarrollo socioemocional. Los autores de este texto es Maite Garay Gordovil, Vanessa Martínez Valderrey, Carmen Maganto, Elena Bernarás, Joana Jaureguizar, finalmente. Este texto fue producido en el año 2015 por la Universidad del País Vasco en España. Y el autor del video es Camilo Lerena Bravo, quien tiene el placer de dirigirse a ustedes en este momento. Lo primero, cierto, señalar es que en la introducción el texto plantea algunas preguntas que son interesantes de responder y hace una pequeña reflexión que es la que quiero comenzar compartiendo con usted. La violencia entre iguales constituye una fuente de inquietud social que cobra especial relevancia cuando se conoce la prevalencia y las graves consecuencias asociadas al fenómeno. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿cierto?, que plantea el texto, ¿qué es lo que es el bullying? El texto, ¿cierto?, se cita a Olweus, 1993, eh, señalando que es un autor pionero en este estudio, y él lo señala como un comportamiento agresivo, el bullying, intencional y repetitivo, en el tiempo que es dirigido a una víctima indefensa, y asimismo existe el ciberbullying, ¿cierto? Que es la segunda pregunta que tenemos, el cual es una forma de acoso que se realiza por medio de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, tales como el Internet, ¿cierto? Y el temido celular. Ahora, ¿por qué es tan peligroso el ciberbullying? Que es otra de las preguntas que plantea la introducción de este texto. Hay que decir, ¿cierto?, que a pesar de la similitud que puede existir entre el bullying y ciberbullying, el acoso cibernético puede suponer una mayor amenaza para el ajuste psicosocial de las víctimas en comparación con el acoso escolar tradicional. Lo anterior, ¿cierto?, puede ser explicado por el aumento potencial de la audiencia, el anonimato del agresor, porque como es online, ¿cierto?, puede ser anónimo, el carácter ilimitado del hostigamiento, que puede ser día y noche, la disminución de la interacción víctima-agresor e incluso el menor nivel de supervisión adulta, ya que muchas veces los adultos tienen miedo de tomar las redes sociales de los hijos. En definitiva, ¿cierto?, esta forma de maltrato carece de fronteras y se expande a un ritmo vertiginoso en un mundo virtual 2.0, ¿cierto?, como es el ciberespacio. Por eso es tan peligroso. ¿Por qué la violencia es tan mala para los niños y jóvenes? Bueno, cuando la violencia, ¿cierto?, se da en edades tempranas, la malignidad de la situación es aún mayor. Cualquier niño, niña o adolescente, víctima o testigo de un acto violento, además de sufrir la consecuencia dolorosa e inmediata, interioriza una experiencia negativa desde la cual aprende el mecanismo de la conducta violenta. Muchos de ellos acaban concluyendo que en el mundo lo que funciona es la ley del más fuerte. Otros aprenden que el modo de quedar a salvo de ser víctima es aliándose con el agresor o simplemente ser los agresores, cosa que sería muy terrible. ¿Ya? Eh, También cierto señalar que la violencia en la escuela es un tema internacional, ¿no? Por supuesto que es un tema internacional. Aquí les cuento. Este texto, ¿cierto?, plantea que en un estudio a nivel escala global, a nivel mundial, ¿cierto?, se declara que el porcentaje medio aproximado de victimización grave por bullying oscila entre el 3 y el 10%, y el porcentaje de estudiantes que sufren conductas violentas varía entre un 20 y un 30%. En cuanto al cyberbullying, aproximadamente entre un 40 y un 55% de los escolares a nivel mundial están implicados de algún modo, como víctimas, agresores u observadores, que también son importantes destacar. ¿Ya? Por último, señalar que entre un 20 y un 50% dicen haber sido víctimas, y de ese rango, ¿cierto?, entre un 2 y un 7% señalan que ha sido de forma severa. Bien, el Cyber Program, que es ¿cierto?, el método que nos llama ahora, es un estudio primero y luego es aplicación de un test, ¿cierto?, que busca de alguna forma plantear distintas preguntas para que los jóvenes puedan tomar conciencia respecto a lo que es el bullying y el ciberbullying. Y en su elaboración propone dos hipótesis. La primera, ¿cierto?, que esta intervención potenciará una mejora significativa en relación con la violencia y el acoso escolar, aumentando la capacidad de identificación de situaciones violentas, análisis de las consecuencias de la violencia, empatía con la víctima, afrontamiento constructivo de estas situaciones, entre otras.
Y por otro lado, la siguiente hipótesis que plantea, ¿cierto?, es que el programa va a estimular una mejora similar en hombres y mujeres, ¿ya? Respecto al método, podemos decir que este diseño, ¿cierto? Primero, va a tener un pretest y un post-test para poder comparar los resultados y efectivamente establecer unas buenas o buenos resultados, y que divide también en un grupo control y un grupo experimental, con la intención de poder hacer una mayor división. Los participantes de esta muestra son 176 adolescentes españoles de entre 13 a 15 años que pertenecen al tercer y cuarto curso de educación secundaria obligatoria. De esta cantidad, 93, es decir, el 52.8%, tienen la condición de experimental, y 83, 47.2 a la condición de control, que son los que van a ser más observados. En la distribución por sexo, ¿cierto? 77, es decir, el 43.8% fueron hombres, y 99, es decir, el 56.3% fueron mujeres. Bien, en cuanto a los instrumentos, es importante decir, ¿cierto?, que se usó este instrumento llamado Cyberprogram, el cual, ¿cierto?, es un cuestionario que está compuesto por 41 ítems que hacen referencia al conocimiento de situaciones de bullying y ciberbullying, a la expresión emocional, al afrontamiento de situaciones violentas, a la sensibilidad hacia las víctimas, a la empatía, al análisis de consecuencias, a la autoestima, al bienestar psicológico subjetivo, etc. ¿Ya? En este test, el adolescente debe evaluar en una escala del 1 al 10 el grado de cambio percibido, en el que 1 sería que no ha cambiado nada y 10 que ha cambiado muchísimo. Bien, entonces, ¿cierto? Esta intervención consistió, una vez aplicados los tests, aplicado el primer test, ¿cierto?, consistió en la realización de 19 sesiones de 1 hora de duración durante un curso escolar completo, todo el año. Y las actividades de este programa tuvieron 4 grandes objetivos para poder, ¿cierto?, generar los cambios ya planteados. Primero, identificar y conceptualizar el bullying, ciberbullying, y los 3 roles implicados en los fenómenos. Segundo objetivo, ¿cierto?, buscaba analizar las consecuencias del bullying, ciberbullying, para víctimas, agresores y observadores, potenciando la capacidad crítica y de denuncia ante el conocimiento de estas actuaciones. Tercero, desarrollar estrategias de afrontamiento para prevenir y reducir conductas de bullying y ciberbullying. Y cuarto, buscaba otros objetivos transversales como desarrollar variables positivas, empatía, escucha activa, habilidades sociales, control de la ira, impulsividad, resolución de conflictos positiva, tolerancia, ¿cierto?, etcétera. ¿Ya? También cabe destacar que este programa utilizó dinámicas de grupo una vez que fue aplicado, ¿cierto? Dinámicas de grupo que persiguen estimular el desarrollo de la actividad y el debate como juego de roles, torbellino de ideas, estudio de casos, discusión guiada mediante la formación de preguntas, entre otras. En cuanto al procedimiento, es importante destacar primero, ¿cierto?, que inicialmente se envió una carta a los directores de los centros educativos en la que se explicó el proyecto y se les solicitó su colaboración. Con aquellos que aceptaron colaborar, se realizó una entrevista para exponer el proyecto y entregar los acontecimientos informados a padres y participantes. En caso que un centro haya decidido rechazar la invitación, ¿cierto?, se hizo un catastro para poder identificar qué tipo de establecimiento era, ¿cierto?, si era una institución pública o privada y qué nivel socioeconómico tenía esta escuela. Luego, ¿cierto?, se enviaron estos, después de enviar los consentimientos, ¿cierto?, una vez recepcionados, comenzó ya a aplicarse el procedimiento. Es importante destacar que quienes aplicaron este cuestionario, ¿cierto?, fue administrado por los miembros del equipo investigador, no profesores del colegio o de la institución. El estudio respetó los valores éticos requeridos de la investigación con seres humanos, es decir, se respetaron principios fundamentales, ¿cierto?, que están declarados en la declaración, valga la redundancia, de Helsinki. Estos son consentimiento informado, derecho a la información, protección de datos personales, las garantías de confidencialidad, la no discriminación, la gratuidad y, por supuesto, la posibilidad de abandonar el estudio en cualquiera de sus fases. ¿Ya? Entonces, luego de aplicar, ¿cierto?, el pretest, aplicar todo este proceso, ¿cierto?, de el momento que hacemos el desarrollo, ¿cierto?, de los objetivos, tenemos algunos resultados que me gustaría compartirles.
Los resultados básicamente los vamos a enfocar en algunas palabras de los jóvenes que declararon cómo sentirse una vez terminado todo este proceso, al final del año escolar. Primero, ¿cierto? El primer testimonio que dice, después de hacer el programa, sé mejor qué debo hacer cuando veo que alguien está sufriendo acoso, ya sea bullying o ciberbullying. Otro testimonio, ¿cierto? Ahora cuando veo una situación de bullying o ciberbullying, expreso más mis sentimientos y también soy capaz de analizarlos mejor. También, ¿cierto? Otro testimonio habla de, después de la experiencia, he aumentado mi capacidad para cooperar con los demás, cosa muy importante. ¿Ya? También tenemos otras. Ahora soy capaz de ponerme en el lugar de los otros, decía un joven. He tomado conciencia de que algunos de mis comportamientos, aunque a mí me parezcan una broma, pueden no ser interpretados así y hacer daño a esa persona. También, ¿cierto? Ahora soy menos agresivo o agresiva con mis compañeros. Ahora cuando me doy cuenta que he sido agresivo, intento reparar el daño que he hecho, por ejemplo, pidiendo perdón. ¿Ya? Ahí tenemos varias situaciones que los estudiantes declaran y también es importante señalar que no hubo diferencia entre los ambos sexos. Eso es algo importante que se planteó en la hipótesis del inicio. ¿Ya? Para finalizar, en cuanto a la discusión del artículo, ¿cierto? Me gustaría señalar que este estudio tuvo como objetivo evaluar los efectos del cyberprogram, ¿cierto? En factores del desarrollo socioemocional y la violencia. Los resultados, en primer lugar, confirmaron que la intervención estimuló una mejora significativa en relación con la violencia y el acoso escolar, así como en diversos factores del desarrollo socioemocional. Los participantes del grupo experimental ampliaron significativamente la capacidad para identificar situaciones de violencia, para analizar las consecuencias negativas de la violencia, para empatizar con la víctima, para afrontar constructivamente situaciones de violencia, en comparación con los participantes de control. ¿Ya? Además, los experimentales disminuyeron significativamente sus conductas agresivas, aumentaron sus conductas prosociales, conductas de ayuda y cooperación, elevaron su autoestima, mejoraron el concepto de los demás e incorporaron una capacidad, ¿cierto?, de empatía para resolver conflictos de manera constructiva. En segundo lugar, ¿cierto?, también destacar que los resultados mostraron que el cambio experimentado, ¿cierto?, por los adolescentes fue similar en ambos sexos, por lo que se confirma la hipótesis número 2. También señalar que los resultados permiten sugerir la importancia de implementar programas educativos, tanto en la infancia como en la adolescencia, que permitan mejorar la convivencia y prevenir violencia entre iguales. ¿Ya? En cuanto al aporte personal, me gustaría señalar que este tipo de iniciativas, ¿cierto?, son súper importantes para que nosotros podamos efectivamente enfrentar algo tan complejo como el bullying y ciberbullying. O sea, hoy día existe una gran cantidad de jóvenes que lo están pasando mal por esto y que en realidad es necesario hacer algo. Sabemos que a lo mejor con ideas como esta no lo vamos a solucionar, pero también no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Es importante, ¿cierto?, poder realizar algunas acciones. Si puedo hacer alguna crítica a este texto, podría señalar que quizás la población de estudio fue muy acotada, entre 13 a 15 años. Podría haber sido desde los 10 o 11 años hasta los 17, porque considero que en todo ese rango de edad que acabo de describir, ¿cierto?, es donde pueden suceder estas situaciones. Y también destacar, ¿cierto?, que entre más temprano se comience a trabajar esto con los jóvenes, creo que es mucho mejor. Así que es muy importante, ¿cierto?, hacer algo, ocuparse, preocuparse y ocuparse. No es necesario, ¿cierto?, no basta simplemente con llenarnos la boca y hablar de que hay que hacer algo, sino que es necesario hacer algo, aplicar cosas, ¿cierto? Y esto de poder aplicar un pretest, hacer que los chicos respondan, ¿cierto? Luego, hacer acciones concretas durante todo un año, no en un tiempo acotado, y finalmente aplicar un test de salida, ¿cierto?, que nos permita comparar, yo creo que es muy importante. Así que me gustó mucho el artículo, creo que es importante seguir compartiendo estas cosas y, por supuesto, que la invitación a que quien lo desee lo pueda leer, ¿cierto?, y conocer, porque de verdad que es muy, muy interesante. Eso sería, espero que les haya gustado, cuídense y será en una próxima ocasión. Hasta pronto.